luces! ¡Ay! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Ah! ¡Corre video! Bienvenidos a Cine Expertos, el único lugar donde somos todo menos expertos. El día de hoy tenemos que hablar de una de las películas más esperadas del año, y en lo personal una de las más esperadas de los últimos años desde que se anunció qué director iba a hacer La Odisea. Así es, estamos hablando de La Odisea de Christopher Nolan. Y es que esto no es cualquier cosa, porque Christopher Nolan es un director maravilloso, excepcional, alguien que destaca muchísimo por todo ese talento que tiene, alguien que ha generado un sello personal que hace que la gente se emocione y que se vuelva loca con todo el proceso detrás de una filmación de una película de él, porque no solamente es una cinta, no solamente es la experiencia que vives en el cine, es conocidísimo por usar siempre efectos prácticos, por creer que todo se puede conectar a nuestra realidad y lo hace de manera maravillosa. Seas el Caballero de la Noche o estés en el espacio como en Interestelar, Nolan siempre se apega muchísimo a lo realista y esto es simplemente maravilloso en todo caso. Aquí con la Odisea debo de admitir que yo tenía un miedo que se consideraba miedo para todos los fanáticos y es Nolan es el director correcto para adaptar la Odisea porque siendo un director que se va tanto al realismo, tanto a sacar la ficción y convertirla y apegarlo muchísimo a nuestra realidad, ¿podría adaptar la historia más fantasiosa de la humanidad? Pues déjenme decirles que la respuesta es sí, porque Nolan lo hace nuevamente. La Odisea fue escrita por Homero y es un poema épico griego compuesto por 24 cantos o rapsodias. Esto se atribuye al poeta griego, como ya dije, Homero, el cual lo compuso en el siglo 8 antes de Cristo. Y también se dice, según la historia, que fue escrita en los asentamientos que tenía Grecia. Esto es muy importante porque la Odisea es esa historia que inspira tu película favorita de ciencia ficción, de acción, de muchísimas cosas. La Odisea es considerada como un pilar humano maravilloso. Se podría considerar, como ya dije, la primera historia de ficción de la humanidad, de fantasía, con monstruos, con hombres excepcionales, con cosas maravillosas, enormes, gigantescas, historias que rebasan lo que podríamos imaginar hoy en día y tiene más influencia en nuestra actualidad y en cualquier obra de arte de lo que tú podrías imaginar. Aquí Nolan nos narra su versión, y es que un cuestionamiento que yo me hacía era por qué Nolan quiere contar algo como la Odisea en la actualidad. ¿Por qué traer una historia del siglo 8 antes de Cristo a la actualidad, a pleno 2026? Pues Nolan nos lo va a dejar clarísimo. Pero para llegar a ese punto tenemos primero que desglosar todo lo demás. Tenemos que hablar de las actuaciones brillantes e impresionantes que se logran en la Odisea. Porque es algo muy único lo que pasa aquí. Tienes un cast gigantesco, enorme, con actuaciones fenomenales, pero sobre todo lo tienes muy bien justificado. No solamente tienes un cast gigante para que la gente se emocione y piense que la película vale mucho la pena, porque sí lo vale y porque tal vez sí es tu caso, donde ves un cast de tal magnitud y quieres ir a ver la película, pero no, Nolan sabe jugar muy bien las piezas del juego. Mucho se le criticó, mucho se habló de que si había escrito un personaje para Travis Scott, de que si Lupita Nyong'o iba a ser Helena de Troya, que si Elliot Page, el conocido actor transexual que transicionó hace poco tiempo, iba a ser Aquiles, muchos rumores se decían y verdaderamente Nolan calla todas las bocas que pudieron hablar mal de esta película, porque justifica de manera maravillosa el cast que tiene, hace un uso excepcional de ellos y pues los actores hay que reconocer que también su propio trabajo habla por ellos mismos. Es un trabajo maravilloso el que logran en la Odisea. Logran transportarnos a ese siglo VIII, donde se escribió la historia, donde los cantos eran la leyenda más grande de la humanidad. Y es que mientras tú ves la película, yo lo he dicho, Nolan tiene una característica maravillosa como director.
es que cuando ves una película de él, te hace pensar que estás viendo la mejor película de la historia de tu vida. Es un acontecimiento y la Odisea se tenía que sentir como tal y déjenme decirles que supera cualquier expectativa que puedas tener sobre esta historia. A mí simplemente me pareció maravilloso, me pareció magnífico el uso que hace de sus actores. Matt Damon está brillantísimo como Odiseo, de verdad una actuación fenomenal. Demostró que puede hacer que un actor como Tom Holland con tanto talento desperdiciado sea bien aprovechado en un gran personaje, en una buena actuación que carga bastante bien con la película. Anne Hathaway está maravillosa, increíble, me vuelve loco todos los personajes en la Odisea porque todo es brutal aquí. Nadie rompe la ficción y todos ayudan a construir un relato maravilloso en los sueños y fantasías de Nolan. También tenemos que hablar sobre una secuencia que se ha mencionado mucho en redes, tal vez, si estás informado de la película, y es que hay secuencias que parecen de terror puro. La siguiente película de Christopher Nolan va a ser una cinta de terror. Entonces tenemos secuencias como la del cíclope que vemos en los trailers y otra con una bruja, la cual me dejó sin palabras, estaba anonadado. Son filmadas de manera tan precisa, tan maravillosa, tan hermosa. Nolan pone aquí todo lo que ha aprendido en su tiempo de director, todo lo que ha aprendido en los thrillers, todo lo que ha aprendido de la fantasía, de la acción, todos sus conocimientos están englobados en una sola película, en La Odisea. Pero ahora, antes de terminar con toda esta reseña, vamos a hacer un análisis. Si tú ya viste la película, esto tampoco contiene muchos spoilers, pero sí creo que la Odisea se siente como parte de algo nuevo que Nolan nos quiere traer como humanidad. Nolan con Oppenheimer, si recordarán su anterior película, nos había hablado sobre los humanos jugando a ser dioses, de una manera muy metafórica. Robert Oppenheimer creando ya saben qué, para crear ya saben qué, y en un acontecimiento horrible para la humanidad. Entonces aquí con Robert jugando a ser un dios, Nolan nos hace esta metáfora rumbo al final donde él mismo destruye el mundo, donde al abrir la puerta a armas nucleares se empieza a destruir y desgastar nuestra humanidad. De una manera poética, Nolan plasmaba esa idea. En la Odisea lo hace de una manera literal. Hombres retando a los dioses, Odiseo retando a cualquier dios que te puedas imaginar. Y es que esto se me hace a mí muy brillante, porque la narrativa de Nolan está súper mantenida y sostenida durante toda la película de la Odisea, pero el final es simplemente una carta a la humanidad. ¿Por qué estoy haciendo la Odisea en pleno 2026? Porque nos estoy recordando de dónde venimos, nos estoy recordando quiénes somos y nos estoy recordando que parece que somos los mismos animales que éramos en el siglo 8 antes de Cristo. Nolan nos recuerda toda la esencia de la humanidad de una manera imponente, de una manera maravillosa, y es que nos está diciendo que tenemos que abrir los ojos. Recordar historias como la Odisea que impactan en la humanidad son para que nosotros reflexionemos sobre nuestra existencia, sobre nuestra historia, sobre a dónde vamos y quiénes somos. Un hombre que quiere volver a casa, cueste lo que cueste. Pero bueno, esa fue simplemente mi opinión de la Odisea. Creo que esta vez me alargué más de lo normal, pero es que es una película que me encanta, que me fascinó y me gustó muchísimo y no hay palabras suficientes para describirla. Pero ahora tenemos que ir con Larry, el cual nos va a dar su visión, porque yo también considero que esta película le va a encantar. Larry, ¿qué nos puedes decir de algo como la Odisea de Christopher Nolan? Carajo, amigo. Parece que la verdadera odisea es escucharte decir todo eso. Pero bueno, no lo voy a culpar. Verdaderamente, la película de Christopher Nolan es una absoluta locura. Es cine por donde la mires. Nolan logra alcanzar su cúspide como director y darnos una de las mejores películas de la historia. Verdaderamente creo que todo lo que ocurre en la Odisea es un pedacito de la carrera de Nolan. Y es que me parece muy metafórico y muy poético que así sea, porque la película es la Odisea de Christopher Nolan. Ese título es una gran alusión a que así se sienta la cinta, como la Odisea de tantos años, tantas películas, dirigiendo tantos proyectos para terminar en una culminación espectacular cinematográfica. Sé que yo siempre te doy una opinión más casual, pero esta vez te tengo que decir que la película es comercial, es artística, es cinematográfica y es todo lo que tú te puedas imaginar. Es súper entretenida, divertida, brillante, épica, terrorífica, todo lo que tú buscas en una experiencia cinematográfica como estas.
es tan completa, tan maravillosa y tan compleja que sientes que acabas de ver la película más grande de la humanidad cuando sales. Como ya nos tiene acostumbrados Nolan, la cinta tiene gran dirección, gran fotografía, una banda sonora especial y secuencias que te volverán loco y te volarán la cabeza. Sobre todo rumbo al final de la película, es imposible no emocionarse, es imposible no sentirse conmovido y es imposible no creer que podría ser una de las mejores películas del año, si no es que la mejor. Y es que como ya sabemos, Nolan ya ganó un Oscar, ya desbloqueó esa faceta, y ahora con la Odisea yo creo que planea repetir la hazaña. Completamente de acuerdo contigo, Larry. No creo que exista una persona a la que no le vaya a gustar la Odisea porque es maravillosa y te deja sin aliento. Ahora vamos con Walls, el cual nos va a recomendar dos películas también del director Christopher Nolan, por si te quieres sumergir más en su filmografía antes de ver la Odisea o si después saliste muy emocionado de esta película. Vamos contigo, Walls. Hola amigos, muchas gracias por estar viendo este video. La verdadera odisea de esta ocasión, y en la que tú me vas a acompañar, es a recomendarte dos películas del genio y director Christopher Nolan. Y es que tenemos que admitirlo, Nolan tiene una filmografía muy extensa y escoger solo dos películas de ella para recomendártelas a ti, eso sí fue una tarea titánica. Pero bueno, tenemos que iniciar con Oppenheimer. Y es que sí, esta película es simplemente maravillosa y creo que reafirma mucho el punto que nos mencionó ya Lex al inicio del video. Y es que Nolan nos está exponiendo nuestra naturalidad de humanos, nuestro sobrepoder que estamos queriendo tener. Nos estamos queriendo comparar con dioses. Aquí seguimos a Robert Oppenheimer, un hombre que causará el fin del mundo indirectamente, que hará lo peor de lo peor y tendrá que cargar con ese peso hasta el fin de sus días, pasando de ser uno de los héroes y científicos más importantes de Estados Unidos a una de las personas más odiadas de la humanidad. Y es que aquí, con el final que nos da Nolan, simplemente es imposible no quedarse al lado. Es como de película de terror. Todo lo que estamos viviendo en la actualidad son repercusiones históricas de lo que pasó en aquellos años con Robert. Y lo mismo se siente en la Odisea con ese final espectacular. Grandes actuaciones, grandes momentos y una obra maestra absoluta del cine. Además de que fue la película que le dio su primer Oscar al gran Christopher Nolan. La otra película que te voy a recomendar es Dunkerque, y es que siento que esta película casi no es mencionada en la filmografía de Nolan. Es una gran cinta que también se siente muy similar a la Odisea por ese estilo de guerra que tiene. Y es que aquí vemos la guerra de Troya, y sabemos que en esos momentos me recordó muchísimo a Dunkerque. Si tú ya viste la película entenderás que las secuencias dentro del caballo son muy similares a unas de la película en un barco, y se me hace maravilloso todo lo que Nolan logra hacer aquí, narrando otra vez con ese estilo loquísimo uno de los acontecimientos históricos más grandes de la humanidad. Grandes actuaciones, grandes momentos y en mi opinión de las mejores narrativas que Nolan nos puede ofrecer. Hasta aquí mi reporte. Increíbles películas. Nolan simplemente creo que podría decirse que es uno de los mejores, si no es que el mejor director de la actualidad del cine. Y ahora vamos con JR, el cual nos va a dar su opinión, porque les tengo que decir que una de sus películas favoritas de la historia es Oppenheimer de Christopher Nolan. Vamos a ver él qué opina de la nueva obra del director. Vamos contigo, JR. Bueno, ¿qué puedo decir de esta película? Es una obra maestra en toda la extensión de la palabra. Pero vamos por partes, empezando con mi favorita, el director Christopher Nolan. Y es que como si todavía tuviera algo que demostrar, viene y hace esta película que es simplemente perfecta. El trabajo que hace es increíble y podría ser el mejor que ha hecho a pesar de todo su magnífico repertorio. Y es que con esta película creo que demuestra una vez más por qué es uno de los mejores, sino que el mejor director actualmente. Y es que otro punto relacionado con él son las actuaciones. Y es que lo que logra hacer con todos los actores y actrices es increíble. Ninguna actuación es mala, ni siquiera la de los personajes que salen 5 segundos en pantalla. Todos lo hacen increíble. En especial quiero resaltar las actuaciones de Matt Damon, Tom Holland y Robert Pattinson. Para mí lo mejor de la película, junto a los efectos visuales. Es visualmente hermosa y al mismo tiempo turbia, por decirlo de alguna manera, en algunas escenas, pero está bastante bien justificado y creo que las hace todavía mejores. En conclusión, es una película perfecta y maravillosa. Calificación final 10 de 10.
Amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, por haber llegado al final de esta odisea que tuvimos de capítulo. Fue simplemente maravillosa, la experiencia en cines es grandiosa y créanme, vale mucho la pena que la vean en la pantalla más grande que encuentren. Una experiencia única e inigualable. Pero bueno, también para una experiencia única e inigualable, no olvides suscribirte, darle like, comentarme aquí abajo cuál es tu película favorita de Nolan, si crees que lo hizo bien con la odisea o no. Y estate muy al tanto porque cada sábado tenemos episodio nuevo. Esto fue Sin Expertos.